y en aquella ajada paleta de colores se guardaba toda la esencia de nuestra Sanlúcar romántica, de esa Sanlúcar, de la que muchos, el cual me incluyo, desestimamos perder de nuestro ideario colectivo y gráfico. Y entre aquel vasto entramado montañoso, formado por picos y requiebros de afeites y oleínas, brillantes colores de verde mar, aceitunados y verdosos, de esos que formaron una mística visión de nuestros bellos navazos, de floridas acequias y frondosos vallados y cañaverales, guardando siempre aquellos espirituales rincones de la jara, el mazacote o las piletas, salpicados de huertos y predios, de caminos de arena y contrabando, de cerones o carros de mercancía. Y así, así quedaron esas imágenes impregnadas en nuestra memoria, porque desde la Villa del Recreo, la Marquesita, el pintor sevillano don Manuel Rodríguez y García adormecía las tardes veraniegas al compás de sutiles pinceladas de esa Sanlúcar recreativa, de esta bendita tierra marinera que fue, es y será la verdadera puerta de América. Y créanme, porque cuando admiro esas imágenes de patios de solariegas casas, rodeados de naturaleza salvaje y bravía, puedo llegar a sentir las fragancias de azahar, de limón, de hierbabuena, de tierra mojada, de agua fresca de pozo. Os aseguro, amigos, que puedo sentir el placer de tardecitas de veranillo al compás de insolente poniente. Y cuando los verdes óleos se secan, renacen nuevamente rutilantes azules, cobaltos e índigos, porque aquel clisol de añiles son la mejor muestra de la broa sanluqueña, de caminos de ida y de vuelta, de cartas de navegación y odiseas al fin del mundo, que también estas fueron inmortalizadas en la pintura de nuestro querido paisajista. Y nuevamente, créanme por Zeus, que todavía siento la pasión de un niño cuando desde la playa de la Jara contemplo la virginal ribera salpicada de hojas, maderas y ramajes, y no exagero que hasta naranjas paren nuestras corrientes marineras, y a mi alrededor alguna que otra casetita de baño, cobertizos de palma para canoas de pescadores, sombreros Panamá y trajecitos marineros, y detrás un espléndido bosque de eucaliptos y zarzas, de higueras salvajes preñadas por la luna, de plantas medicinales, que también estos fueron creados desde los cerdámenes de nuestro querido artista. Y aquella mágica paleta pigmentada, fueron renaciendo y muriendo a la paz decenas de colores que albergaron la bucólica estampa de nuestra Sanlúcar antigua. Y para no olvidarnos de esa sensación, dejamos entreabierto la ilustración artística de la editorial Montaner y Simón, la ilustración española y americana de José de Carlos y Hierro, o el mismísimo Blanco y Negro de don Torcuato Luca de Tena. Antes, por supuesto, antes de que aquella paleta de colores que antes hemos nombrado de don Manuel Rodríguez y García se apagase para siempre en 1925. Buenas noches a todos, mi nombre es y quien les habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy un Café de Levante cargado de sentimiento, cargado de color y cargado de arte. Y ese sentimiento, ese arte y ese color viene de manos de nuestra invitada, que es Rocío Casado. Ella es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Madrid y de Sevilla, y que es aficionada a la pintura y a la escultura, y que nos va a contar todos esos secretos que guarda pues esta bella afición. Rocío, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Café de Levante. Buenas noches. Bueno, Rocío, como hemos dicho en la presentación, eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y de Madrid, o en este caso de Madrid y Sevilla. ¿Cómo es este intríngulis, ¿no?, de ciudades para completar tus estudios? Bueno, lo cierto es que comencé la carrera en Sevilla, hice 4 años allí y luego hice el traslado de expediente para Madrid y la acabé allí. Acabaste la carrera en Madrid, ¿no? Sí, o sea que soy licenciada por la Comunidad de Madrid. Bueno, Rocío, y vemos también que comienzas esa singladura, y válgame tan marinera expresión, para acercarte a la escultura, ¿es verdad? Sí.
¿Y por qué te acercas en esos primeros momentos a la escultura? Porque, no sé, lo cierto es que nunca había probado la escultura hasta que llegué al instituto, que hice el instituto en Jerez de arte, y ahí ya me gustó el modelado. Tenía una asignatura que era modelado y me gustó. Y luego en la carrera, como también tenía así asignaturas de modelado, a medida que iba pasando los cursos, pues más me iba enamorando, ¿no?, de la escultura. Y cuando ya me tocó en cuarto curso elegir la especialidad, pues, no sé, como la pintura en realidad la he mamado, ¿no?, como decir, no sé, vulgarmente, ¿no?, desde siempre, desde la cuna, y era como algo así más fácil de aprender por mi cuenta, quizá, no sé. La escultura me resultaba como más, no sé, me llamaba más, ¿no? Sí. El hecho de poder aprenderla y tener profesores que me instruyeran. A mí particularmente me ha parecido siempre un arte bastante complicado. Debe ser difícil, ¿no?, acercarse a la hora de modelar cualquier objeto, ¿no?, ya sea en barro, en piedra o en arcilla, no lo sé, porque has tocado todas las modalidades de la escultura. Tocar, lo que he tocado es el barro, modelar en barro. Sí. Eso porque en Sevilla todo era modelar. Desde primero hasta cuarto, modelado. Y la sensación, Rocío, de coger un trozo de barro que es nada y convertirlo en algo, porque hacías desde figuras hasta caras humanas, rostros. Imagino que será bastante complicado ese arte, ¿no? Es difícil, ¿no? No sé, es como dibujar en 3D, mirar, o en 4D, ¿no? Es mirar desde otra perspectiva también, no sé. Luego de la escultura te vas acercando a la pintura, y antes has dicho algo muy interesante que te viene desde pequeño, que lo has mamado desde pequeño, porque, bueno, tu padre es José Antonio Casado Ahumada, ¿no? Él es pintor sanluqueño. Yo he contemplado su obra, a mí particularmente me parece exquisita. ¿Qué has sentido, Rocío, al vivir desde pequeña, al mamar desde pequeño exactamente ese sentimiento por el arte, en este caso por la pintura? No sé, ¿no? Al principio en realidad es curioso, ¿no? Porque de pequeña era como siempre lo había visto y yo lo hacía bien, pues era como que todo el mundo podía hacerlo, ¿no? Y hasta que ya de mayor ya iba descubriendo, o sea, un poquito más mayor, iba descubriendo que eso realmente era un don, ¿no? Y no sé, y siempre me ha gustado ver a mi padre. Porque has visto a tu padre pintar, claro, desde pequeña, claro. Desde muy pequeña. Y bueno, ¿qué piensas de la pintura de tu padre? Porque nosotros desde afuera evidentemente nos parece una auténtica delicia, ¿no? ¿Qué has podido aprender? ¿Qué sientes al ver a tu padre crear esos cuadros? No sé, yo me siento muy orgullosa, ¿no?, de mi padre, y es que no sé, no sabría explicar lo que siento al verlo, no sé. Es difícil. ¿Y cómo comienzan esos orígenes en la pintura? ¿Cómo comienzas? Me imagino desde pequeño ya dibujando y te vas poco a poco haciendo una especialista, o intentas cada día perfeccionar más y más, ¿no, Rocío? Cuéntanos un poco cómo es ese paso, ¿no?, a la pintura, al dibujo y a la creación. Pues de pequeña siempre, cuando me aburría me ponía a dibujar. Siempre me aburría y cogía las estampitas de Goku o los dibujos Disney y eso, y los copiaba. Y no sé, eso. Porque de pequeña yo siempre había querido ser, me acuerdo que era o veterinaria o pediatra era. Bueno, hay una cosa interesante, porque estuve en tu exposición que hiciste hace escasos días, ¿no?, que me has comentado antes que ya se ha clausurado en el hotel en Guadalquivir. Y ahí estuve contemplando todos tus dibujos y tocas montones de técnicas pictóricas, ¿no? Tengo aquí un pequeño enlace de lo que haces o lo que has utilizado, y desde el esculpido en alabastro o técnicas mixtas de tinta china y pastel. Tienes otra técnica mixta que es la grisalla, que es acrílico blanco y negro. Lápiz sobre papel, pastel sobre papel, acuarela sobre papel, lápices acuarelables, acrílico, temple al huevo, que me llamó muchísimo la atención, acuarela de lápices con, poliéster en fibra de vidrio, que eso me imagino que lo utilizarás para la escultura, ¿no? En todos estos matices pictóricos, ¿dónde te sientes más cómoda con todas estas técnicas? Cómoda en realidad,
Bueno, en todas y en ninguna, ¿no? O sea, porque todo tiene su complicación y sobre todo al principio, hasta que ya tiene color el dibujo o tiene forma el dibujo, ya el principio siempre es difícil, ¿no? No sé. Pero luego me siento cómoda cuando ya yo voy viendo que de un papel en blanco va saliendo ya algo que es real, ya me voy sintiendo más cómoda y me siento cómoda con cualquiera. Con cualquiera es de las verdad técnicas, ¿no? que hay técnicas más difíciles, técnicas más fáciles, porque a la hora, yo no sé, el lápiz es solo coger un lápiz y dibujar, ¿no? Sí, pero con su complicidad. Claro, o sea, pero cogemos un lápiz que es lo más sencillo y dibujamos, pero después cuando te metes en el carbón, ¿no? La carboncilla y tal, y empiezas a sombrear y utilizas diferentes grosores y tal, hay un mundo fascinante detrás de todo eso que para acercarte a pintar tienes que conocerlo para darle ese toque claro, final. Es cuestión, ¿no?, de saber mirar de otra manera, a lo mejor, no sé. Dicen que el arte es una inteligencia diferente, ¿no?, a otro tipo de inteligencia. Entonces yo supongo que es eso, ¿no? Yo veo el dibujo, lo veo antes de que salga, ¿no? ¿Crees que porque está en mi cabeza. Porque crees que artista se nace o se hace, Rocío? Yo creo que se nace y se forma después. O sea, una vez que has nacido con ese don es más fácil, pero también, no sé, creo que sí. Bueno, no lo sé, en realidad no lo sé. Bueno, quizás yo sé que he nacido con el don, pero también sé que he evolucionado mucho desde el principio, ¿no? Porque piensa, Rocío, que si quizás tu padre no se hubiera dedicado a la pintura, ¿tú actualmente estarías pintando? ¿Piensas que hay ahí...? Yo pienso que sí, que o sea, sí, ¿no? sí, no sé. Si estaba en mí el don, saldría por algún lado. ¿Qué estás haciendo actualmente, Rocío? Aparte, bueno, ya hemos hablado de vamos a hablar después un poquito más tranquilo sobre la exposición que has tenido, pero actualmente creando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyecto tienes en mente para crear? Ahora mismo lo que estoy es con encargos. O sea, Uh-huh. me han salido unos encargos para septiembre y ahora mismo estoy dedicada a eso. De momento, vamos, esos encarguillos que me han salido a causa de la exposición. De la exposición. Estuve viendo también en la exposición y hubo varios dibujos que algunas personas que vinieron conmigo le llamó mucho la atención, que fueron dibujos a boli. Uh-huh. El dibujo, la técnica del dibujo a boli, me imagino que será muy complicado. Además, te especialistas sobre todo en los rostros, ¿no? Me imagino que será una técnica muy complicada, ¿verdad? Hombre, dicen que los retratos son difíciles, pero yo creo que difícil es todo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me resulta ahora más complicado hacer, yo qué sé, una cesta de mimbre, por ejemplo, como las que hace mi padre, a hacer un retrato, ¿no? El retrato me resulta ya más fácil, no fácil, pero sí más fácil, pues porque llevo toda la vida, ¿verdad? O sea, desde que empecé a dibujar, no sé, me llaman la atención los rostros y desde siempre. Uh-huh. Porque la caricatura es digamos que es también como una rama, ¿no?, del árbol del dibujo que haces en sí, ¿no? Tocas la caricatura, o sea, puedes llegar a hacer ese dibujo plan más grotesco, ¿no?, de alguna persona con... Quizás si me pongo podría sacarlo, la verdad, no sé. Yo creo que el que tiene capacidad para dibujar puede sacar lo que se proponga, lo que pasa es que, claro, es ponerse. A la primera que haga, ahora mismo no sé hacer caricaturas, porque es verdad que eso es como, no sé, es imaginación, ¿no? Es imaginarte las facciones más características de la persona a lo grande, ¿no? Exagerar las facciones características, y yo ahora mismo no me siento capacitada para eso. Rocío, ¿es Sanlúcar un sitio inspirador para pintar? Sí. Sobre todo en verano, ¿verdad? Sobre todo en verano. No sé, la luz de Sanlúcar es especial, como, ¿no? Sí. En ese caso, en la pintura, y volvemos a tu padre, en la pintura que hace tu padre, yo te lo comenté aquel día, hace una pintura para mi gusto, una pintura muy costumbrista, ¿verdad? De la estampa romántica, de aquella Sanlúcar de los años 10, años 20, años 30. ¿Te gusta ese carácter pictórico, en este caso, la pintura costumbrista, sí, tan detallista? Sí, de hecho, bueno, yo soy muy detallista, ¿no?, en ese sentido. Pero me encanta la pintura costumbrista, o sea, es con lo que he nacido, ¿no? Desde pequeñita yo he conocido la pintura de mi padre, a raíz de la pintura de mi padre he podido conocer otras pinturas, pero para mí la primera... Ha habido verdaderos, hay cuadros en esa exposición que me llamaron muchísimo, sobre los cuadros de los mariscadores
en lo que es la barra, ¿no? Corrales. En los corrales, correcto, o aquellos de los cestos de uva, que ahora tenemos la vendimia, y ese reflejo fiel, la caracterización, me parece excelente, ¿no? O sea que me imagino, porque toda la vida pintando para llegar a tener esa perfección, y quizás todavía no la tenga y tenga que seguir trabajando y haciendo. Sabes que el camino siempre es complicado, ¿no, Rocío? Sí, bueno, yo creo que siempre se aprende, ¿no? Creo que nos morimos aprendiendo, no sé. Y no se puede dar por hecho ya algo aprendido, no sé. Yo creo que siempre tenemos que buscar más, ¿no? No sé. Porque óleo haces habitualmente, tocas el óleo también. El óleo sí. ¿Y qué otras, en este caso en pintura al óleo, qué otras técnicas estás utilizando o qué otras técnicas te gusta utilizar, Rocío? A mí la verdad es que me gusta cambiar. Yo soy una persona que me canso muy rápido, como, no sé, necesito hacer un cuadro de óleo y luego un cuadro de pastel y luego otro de otra técnica y así, o intercambiando uno con otro por lo mismo, porque soy una persona que me gusta el cambio, me gusta... ¿Te gusta la innovación? Me gusta, sí. ¿Cuál es el concepto que tienes de la innovación en el arte? Porque sí es verdad, Rocío, que en este caso en la pintura ya se ha hecho, hay muchas técnicas, existen muchos estilos pictóricos. Incluso el otro día estuve leyendo un artículo de Van Gogh, ¿no? Esa pintura que hacía, que era... Él no llegó a vender nunca un cuadro, y a los pocos años de su muerte, que murió, bueno, en la mendicidad y bastante arruinado, después se reconoce ese tipo de pintura. ¿Es esa todavía quedan muchas etapas por descubrir en la pintura, en ese caso? A la hora de innovar, digo, porque evidentemente claro. lo que... Es que yo creo que el mundo de la pintura es como muy complicado, bueno, el mundo del arte en sí, ¿no? Es un mundo muy complicado, ¿no? En el que, no sé, para mí arte puede significar una cosa y para ti puede significar otra y para el resto del mundo puede significar otra, ¿no? Entonces a lo mejor lo que para mí es considerado arte, para otras personas a lo mejor no vale nada. Y entonces quizá por eso a Van Gogh en su momento nadie valoraba su trabajo y, no sé, después de su muerte ha sido cuando se ha valorado, ¿no? Pero, yo creo que se mueve mucho también con la moda. Sí, además yo creo que fue un visionario, ¿no? Porque él le decía a su hermano en las cartas que tenía, porque él tenía una correspondencia muy grande con su hermano, que su hermano, la verdad, que era el que le pasaba el dinero para que pudiese sobrevivir, y él decía que él sabía perfectamente que su obra iba a ser una obra grande y que iba a ser una obra cotizada, y él era visionario en ese caso, sabía perfectamente que su obra iba a llegar muy lejos, pero no lo llegó a conocer. Hay una historia muy simpática que estuve viendo en esos artículos, ¿sabes? Porque a Van Gogh le han puesto 1000 muertes diferentes, pero decía que en sus momentos de locura él comía el óleo, masticaba los botes del óleo. El óleo antiguamente pues se hacían con productos que tenía aluminio y metales pesados, ¿no? Y que pudo ser una de las muertes de ese señor por culpa de la ingesta de óleo, ¿no? Fíjate tú la historia que tenemos detrás de toda de la pintura. Bueno, Rocío, hay un momento también importante en tu carrera como pintora, que es el momento de la presentación del cartel de la Feria de la Manzanilla, en este caso de la Exaltación de la Manzanilla, por parte de la Asociación La Caña. ¿Cómo llega ese momento, Rocío? ¿Cómo se te plantea ese momento? Pues en realidad gracias a mi padre, ¿no? Porque me conocían porque conocían a mi padre. Y como mi padre ya ha hecho varios carteles para aquí, para Sanlúcar, y para esa asociación, lo llamaron a él y le preguntaron que si yo hacía este año el cartel, y dije que sí. ¿Qué necesitaste para inspirarte, Rocío? ¿Cómo llegaste a plantear ese cartel? Pues, bueno, primero estuve mirando los carteles anteriores y luego también me hizo falta el lema, ¿no? Porque si es un cartel para algo en concreto, necesitaba el lema para inspirarme en realidad. Y luego pues nada, en realidad tenía muy claro, cuando me dijo Feria de la Manzanilla, ven y descúbrela, lo tenía muy claro, ¿no? Era plasmar lo que era en sí la feria, o por lo menos como yo la veo, ¿no? ¿Cómo ve, Rocío, la feria? Porque sí es verdad que en el cuadro podemos ver que hay diferentes matices, ¿no? de la mujer gitano andaluza, de la baja Andalucía,
de esa pintura costumbrista que, por ejemplo, estuvimos hablando anteriormente. Estás metiendo evidentemente ese costumbrismo, pero le estás dando otro toque más divergente, ¿no? Porque el cuadro, la pintura en sí, o sea, lo que es el cartel terminado, tiene todas esas pinceladas de la feria clásica sanluqueña. ¿Qué necesitaste? ¿Necesitaste inspirarte? ¿Aprovechaste la luz de Sanlúcar? ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Cómo se sintió Rocío Casado para crear ese trabajo? No sé, fue en realidad buscando imágenes de Sanlúcar, buscando cosas típicas aquí en Sanlúcar, ¿no? Y luego pues un poco comparando la feria con el arte, ¿no? En sí, ¿no? Porque no solo es arte el cantar o el bailar, ¿no? También es la forma de andar o el vestirse o, no sé, la forma de vida también. Bueno, y la experiencia de la presentación del cartel, ¿cómo fue? La verdad que fue muchísima gente, fue un acto Sí. muy bonito, en una bodega sanluqueña, y bueno, causó una grata sensación ese cuadro, esa pintura, porque ¿eso es una pintura llevada a un cartel o cómo se elabora eso, Rocío, en sí? ¿Tienes que presentar el cuadro antes? Claro, o sea, a mí me pidieron que pintara algo y yo lo pinté a acuarela. Está hecho en acuarela, Está ¿no? hecho en acuarela. Y de ahí ya le sacaron en la imprenta las copias bueno, lo modificaron, ¿no? Le pusieron las letras que necesitaron como cartel y ya luego en la presentación se presentó el cartel original, o sea, mi obra. ¿Algunos proyectos nuevos, Rocío? Pues ahora aparte mismo, de los encargos que tienes, ¿no? Que te ha salido después de la exposición. Claro, eso. Ahora mismo terminan los encargos y aparte estamos ahí, mi padre y yo, que queremos dar clases de pintura, curso. Y de momento estamos organizando, ¿no? Entre nosotros. Un proyecto para elaborar unos cursos de pintura aquí en Sanlúcar. ¿Y eso sería para cuándo, Rocío? Pues en principio queremos lo que queda de mes y el mes de septiembre dejarlo para eso, para organizarlo y prepararlo bien, y a partir de octubre ya. ¿Y cómo se llevaría a cabo para que los amigos que os estén viendo y os estén escuchando ya puedan empezar a tomar nota? Pues ahora mismo no tenemos nada, la verdad, pero en cuanto ya lo tengamos más o menos planificado, haremos carteles, pondremos carteles por Sanlúcar con nuestro número de teléfono y solo llamar o acercarse allí al estudio, es donde lo haremos. Bien, ¿y tenéis pensado tocar todas las técnicas? ¿Se vais a centrar en una técnica en especial, Rocío? En principio sería conocer un poco a los alumnos, ¿no? El hecho de en qué están interesados ellos. O sea, yo estoy abierta a enseñar todo lo que sé, ¿no? Pero sí, claro, si vienen interesados solo en aprender el óleo, pues solo óleo. O sea, vais a tocar todas las técnicas que sabéis en este caso tu padre y tú, ¿no? Claro. Y profesores podemos encontrar a Rocío Casado en ese caso y a José Antonio, Casado. Pues la verdad que tener de profesor a José Antonio Casado es un privilegio. A mí me encantaría. Yo en mi familia hay gente, tengo familias míos que pintan. Mi abuelo, al que le mando un saludo, también es aficionado al óleo, lleva toda la vida pintando y bueno, es de esas personas que llegan a ser autosuficientes y llegan a aprender sin ir a ningún curso, a ninguna clase, pero sí es verdad que puliría mucho su estilo quizás yendo a una clase, porque ahí es como verdaderamente se puede llegar a pintar bien, ¿no, Rocío? Hombre, yo creo, no sé, desde el compartir de cada uno su experiencia, ahí está la riqueza, ¿no? Y ahí está, no sé, yo quizás por mí misma si hubiese aprendido a pintar, pero el hecho de haber visto a mis compañeros, a mis profesores, a mi padre, no sé, ¿no? Eso me ha ayudado a mí a crecer también, claro, ¿no? En la pintura. No sé, yo creo que enriquece, ¿no? A cualquier persona el hecho de poder compartir con otras personas su arte. Eso le hace crecer tanto a una persona como a la otra, claro, ¿no? Bueno, Rocío, nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y volvemos en nada aquí a Café de Levante. Sí.
Bueno amigos, nosotros seguimos en Café de Levante con nuestra invitada, que es Rocío Casado. Ella es pintora. Hemos estado hablando de sus estudios, de su carrera en este arte, en el arte de la pintura. Y hemos dejado su último trabajo aquí en Sanlúcar importante, que ha sido ya no solo la exposición del Hotel Guadalquivir, que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, sino también de esa presentación del cartel de la exaltación de la Feria de la Manzanilla por parte de la Asociación La Caña. Y hemos estado hablando un poquito de todo lo que ha necesitado Rocío para crear ese cartel. Que tengo que decirte, Rocío, que para mí el cartel me parece que es precioso, que es un cartel muy bonito y que va a marcar quizás una tendencia para otros años diferentes, porque he encontrado que sobresale bastante quizás de otros carteles más clásicos, ¿no?, de lo que había antiguamente puesto en Sanlúcar, ¿no? ¿No lo ves de esa manera? Es diferente, ¿no? No sé. Sí, es diferente, Sí. Estás buscando esa innovación y Sí. creo que ese cartel la tiene. Rocío, habéis inaugurado una exposición, José Antonio Casado, tu padre y tú, en el Hotel Guadalquivir. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proyecto, Rocío? Bueno, pues yo acabé la carrera el año pasado, ya en septiembre, y lo dijimos, fuimos a hablar con Manolo Buzón, que es amigo de mi padre, y para exponer este verano ahí. Y llevamos todo el año preparándolo. Aunque a mí al final, entre un encargo y otro, la verdad que he tenido poco tiempo para preparar la exposición, ¿no? Pero ha sido así. Es una exposición compartida, como hemos hablado con claro. tu padre. La idea era esa, ¿no? El impulsarme un poco con la ayuda de mi padre, porque a él lo conocen, entonces sabía que si exponía con él, audiencia iba a tener, ¿no? No sé. No sé. Rocío, ¿cuál es tu meta? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas conseguir quizás a largo o a corto plazo? No sé, en realidad no sé, yo quiero seguir aprendiendo, seguir creciendo en la pintura y en la escultura y no sé, si Dios quiere, no sé, que me vaya muy bien en esa rama, y si no, también mi idea es sacarme el máster y ser profesora ¿De Bellas Artes? Bueno, con el máster solo sería en institutos y en colegios. Pero ¿Para de quedarte momento aquí en Sanlúcar, esos Rocío? son mis planes de futuro. ¿Para quedarte aquí en Sanlúcar? Yo estoy abierta a todo. A todo, ¿no? Innovas desde la pintura hasta tu vida en sí, ¿no? Sí. Bueno, la exposición en sí se ha celebrado en los salones del Hotel Guadalquivir. ¿Qué se ha podido encontrar en esa exposición, Rocío? Pues nada, estaba dividida en dos, ¿no? En la misma sala, y estaban las obras de mi padre y mis obras. Había dos esculturas mías y la mayoría de mis obras eran... Mira, me saldrá. ¿De retratos? Retratos, pero que eran ya de colección particular, eran prestados. ¿Colección particular porque ya no eran tuyos, quizás? Ya no eran míos. O sea, claro, eran encargos o trabajos que yo había hecho en la facultad de personas conocidas y que los tenían ya colgados en sus casas, ¿vale? Bueno, veo que tienes una bonita colección de cuadros, sobre todo de bebés, ¿no? De críos Sí. pequeños, Que tengo una familia muy grande. Pero, bueno, pues todos son familiares tuyos. Sí, la mayoría son familiares míos, la mayoría. Porque también la mayoría de los cuadros han sido encargos o han sido trabajos de clase, y siempre pues he tirado de la fotografía que yo tenía. Sobre todo cuando me he ido a Madrid, que es donde he pintado más, en realidad. He tirado del disco duro, de donde tenía fotografía, no podía venir aquí y coger a nadie de modelo. ¿El paisaje te gusta, Rocío? El paisaje me gusta, lo que pasa es que todavía no me he atrevido a tocarlo. Bueno, yo creo que si puedes darle a tus cuadros, como yo he comprobado, y en las imágenes que estamos poniendo, nuestros amigos de Cosa Noroeste podrán comprobarlo también, esa perfección, digamos, ¿no?, en los rostros de las personas y de los niños. Yo creo que cuando se aprende el paisaje y ya tienes la capacidad de crear al personaje, o sea, la fusión es magnífica, ¿no? No sé, es que yo creo que son cosas muy, muy diferentes. Sí, bueno, yo te hablo siempre, por supuesto, desde mi ignorancia. Yo, por ejemplo, estoy comentándote esto y estoy acordándome de una pintura de un cuadro que tiene tu padre, que no recuerdo, que se ve unos burros cargados con
creo que son con unos cerones, con uvas y tal, y esa expresión del hombre de campo, esa expresión del animal, la decoración que tiene y los arreos, ¿no?, que tiene el asno, me parece increíble. O sea, llegar a esa perfección, de verdad, Rocío, creo que hay un trabajo, ya no solo por tu padre, sino por ti, y magnífico. ¿Cómo se puede llegar a tener esa perfección a la hora de pintar, Rocío? Pues con muchas horas de pintar, muchas horas. Paciencia y tiempo, claro. Encontramos también en el centro de la sala de la exposición una escultura, ¿verdad? ¿Qué tipo de escultura es, Rocío? Es una virgen, una divina pastora. Lo que pasa es que como más humanizada, ¿no? No sé, no es la típica virgen a la que estamos acostumbrados a ver, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Con tanto oro, con tanta, no sé, trajes así. No sé, es que soy una persona creyente y no sé, me dio por hacer esa virgen. Además eso, me he educado en el colegio de las pastoras, de la Divina Pastora, y de ahí me nace lo de la Virgen de la Divina Pastora, ¿no? Y quise hacerla y la quise hacer pues de como yo me imaginaba a la Virgen. ¿Todos los días pintas, Rocío? Sí, ahora no, bueno, paramos en agosto para la exposición y ahora en septiembre volveremos. Bueno, ahora estoy pintando en mi casa porque tengo los encargos, estoy pintando en mi casa. ¿Crees que el descanso es bueno para la mente? O sea, oxigenarse. Sí. A mí me pasa, yo creo que durante estos son ciclos, ¿no? Vienen muchas veces ciclos donde necesitas pintar, necesitas leer, necesitas escribir, y hay otras veces que necesitas respirar para oxigenarte. Me imagino que en la pintura pasará igual, ¿no? Sí, además, una vez me dijeron en la exposición, ¿no? Dice, ¿tú no tienes aseguradas tus manos? Y dije que no. Y luego lo pensé y digo, en verdad no serían las manos lo que tendría que asegurar, ¿no? Porque las manos en realidad es una herramienta más de trabajo. O sea, el que trabaja en realidad es la cabeza, ¿no? Es la mente, ¿verdad? Es la mente. Y es como todo, ¿no? Igual que el que está estudiando una tesis o no sé, ¿no? Y se está teniendo que beber libros y libros y libros, necesita descansar la mente un rato. Los pintores igual, ¿no? Porque has comentado que, bueno, la mano, evidentemente, las manos es una herramienta muy interesante, muy importante para pintar, pero no es fundamental, porque descubre gente que pinta con los pies, que pinta con la boca, o sea que eso sí, verdaderamente es un estado de superación. Claro, porque el arte está en la cabeza, o sea. Exactamente, a eso me quiero reflejar, ¿no? Que el arte está en la cabeza. La mano solo necesita práctica, ¿no? Las órdenes las da la cabeza, entonces si no tienes manos, pero tienes en la cabeza ese arte, de alguna manera lo terminas sacando, si te empeñas, claro. ¿Qué estación del año es más propicia para ti, Rocío, a la hora de crear? Porque eso ¿no piensas que puede infundir a la hora de tu pintura o a la hora de la pintura de algún artista? Es que todo influye en esta vida al final, no sé, porque si te metes en una habitación donde tú estás cómodo y estás bien el ambiente, al final te da igual la estación del año. Hombre, en verano te gusta más salir, ir a la playa y esas cosas, ¿no? Pero en invierno igual, si te metes en un sitio donde hace frío, estás incómodo, no te terminas concentrando y no estás a gusto pintando, ¿no? No creo que sea cuestión de tiempo, cuestión de que busques un lugar donde te sientas cómodo, claro. En cualquier estación. Rocío, ¿cuándo tendremos algunas noticias sobre esas clases de pintura? Más oficial. En septiembre. Yo creo que ya en septiembre ya lo tendremos más organizado y ya pondremos carteles por todas Sanlúcar. ¿Porque todavía el sitio no lo sabéis? El sitio será allí en el estudio, en la calle Luis Aguilar. Evidentemente de precios y tal, todavía creo que es pronto, ¿no? Bueno, y algo, sí, es verdad que has comentado de que cada uno podrá escoger la técnica que quiera utilizar. Por ejemplo, tu padre utiliza el óleo, y perdóname que no cite otras ramas del óleo porque las desconozco, pero aparte él toca también otro tipo de dibujo, por ejemplo el que tú haces, lápiz, carboncilla, tinta china. Sí, como tocarlo lo toca y se le da bien, solo que él se siente cómodo con el óleo y lo que le gusta es pintar a óleo y pintar, pero él puede pintar con lo que sea. Es verdad que es eso, que las técnicas es cuestión de práctica también, ¿no?
Yo por eso también me gusta estar cambiando continuamente de técnicas, porque si me llevo mucho tiempo a lo mejor sin utilizar la acuarela, pierdo la práctica en la acuarela, ¿no? Porque es muy diferente pintar acuarela a pintar a óleo o a pintar a acrílico. Mira, Rocío, a mí me ha gustado siempre también dibujar y pintar desde pequeño. Era un gran devorador de cómics de Mortadelo y Filemón y de pintar todas esas historias y tal. Y después encontré a alguien que pintaba tinta china, o sea, con tinta incluso con bambú, utilizaba cañas de bambú afiladas y tal, para pintar las sanlúcar regionalistas, las casas regionalistas, la arquitectura de barcones, de tejas, no sé qué. Y me pareció un arte magnífico. Desconozco totalmente cómo se llama ese arte, desconozco totalmente cómo se llega a adquirir. ¿Hay aquí en Sanlúcar tiendas especializadas para pintura? ¿Alguien que te pueda asesorar, Rocío? Aquí la verdad a mí me cuesta trabajo encontrar sitios donde lo tengan todo. Cuesta trabajo, pero porque no sé. No hay mucha gente dedicándose a diferentes técnicas, ¿no? Es verdad que hay muchos artistas aquí en Sanlúcar, ¿no? Pero la mayoría pintan óleo y poco más, ¿no? O acuarela, que sí son cosas más asequibles aquí en Sanlúcar, pero lo cierto es que, no sé, yo en Sevilla será porque está la carrera de Bellas Artes y está todo más preparado, ¿no? Entonces allí te encuentras todos en una misma tienda. ¿Adquieres tus productos entonces fuera de Sanlúcar? Quizá porque no encuentras todo lo que necesitas aquí, ¿no? Claro, no, las cosas así más raras que he necesitado las he tenido que buscar fuera, incluso en Madrid. Incluso en Madrid. Bueno, tenemos una herramienta muy interesante a la hora de promocionar, en este caso tu trabajo artístico, que es las redes sociales, ¿verdad? Y un blog, una página web, eso es fundamental hoy día. ¿Cómo ves llevar ese proyecto, digitalizar ese proyecto, llevarlo a fomentarlo por las páginas web? Porque sé que tu padre sí tiene su blog, he estado visitando, ¿no? Sí. A mí me gustaría, ya un poco también más adelante, cuando tenga también más obras, sí me gustaría hacerme una página. Ahora mismo, yo creo que como en Facebook también ahora mismo entra todo el mundo, yo creo que es la más acertado, la forma ¿verdad? más rápida, ¿no? de llegar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene Facebook. Claro. Oye, Rocío, ¿el artista se llega a enamorar de todas sus obras? Porque desprenderse de un trabajo, porque bueno, si pintas algo y te tienes que desprender de él porque lo vendes, o imagino que siempre se irá de ti algo, ¿no? Porque ya eso, volverlo a crear igual es casi imposible. Es casi imposible, ¿verdad? ¿Te pasa eso, Rocío? ¿Tienes ese apego a tus trabajos? No sé, de siempre me ha gustado, bueno, antes, ¿no? Antes regalaba mis dibujos, de hecho tengo muy poco de lo que hacía en el instituto, de lo que hacía al principio de la carrera, no tengo nada, o sea, todo regalado. Cuéntame un poquito el cuadro del niño negrito este grande que tenéis, que tú utilizasteis también para el díptico de la exposición, que me pareció un trabajo magnífico. ¿Sigue está fuera de tu poder? ¿Está en poder de otra persona? Sí, se vendió en la exposición. ¿Se vendió en la exposición? Bueno, se vendió antes de la exposición, entregando los catálogos de la exposición, días antes, se vendió. Me parece un trabajo magnífico, ¿eh? La verdad es que ha enamorado ese niño. Ese niño ese, enamoraba a todo el mundo, todo el que entraba se quedaba ahí. Ese niño y la peque que está sentada, ¿no? Creo que con unas coletillas, creo recordar ahora. Esa soy yo. Ah, que eres tú. Esa soy yo cuando era pequeña, comiendo tarta. Muy interesante, la verdad que es muy interesante. Que, bueno, Rocío, a la hora de contactar, o sea, alguien que quiera que tú le inmortalices, que le haga un trabajo, ¿qué es necesario hacer? ¿Una foto? ¿Lo haces en persona? ¿Lo haces en el estudio con él delante? ¿Cómo funciona esto? Claro, a ver, yo trabajo con fotografía. Lo que pasa es que, claro, yo siempre prefiero que me manden más de una fotografía, porque normalmente la gente, con eso de a lo mejor no entender, ¿no? Él te manda cualquier fotografía y a lo mejor la fotografía no se ve bien en la fotografía, o no tiene una luz bonita o una postura a lo mejor muy rara, que siempre en la foto la persona es la persona, ¿no? Y en la foto siempre se reconoce a la persona, pero el trasladar de una foto a un dibujo a esa persona, si la foto ya no tiene calidad y no tiene, o sea, el dibujo pues va a perder mucho más, ¿no? Y entonces siempre que alguien quiera un retrato,
se necesitaría una buena fotografía. Oye, Rocío, yo siempre he querido preguntarle esto a alguien que se dedique a la pintura de manera más profesional, profesionalmente. Que por cierto, cuando se lo voy a preguntar a tu padre también, porque quiero escuchar su opinión. ¿Qué llegáis a pensar los pintores de la pintura, por ejemplo, abstracta o de la pintura surrealista? Es un tema complicado. Es complicado, sinceramente, porque yo no quiero pecar pero cuando veo ese cuadro yo, bueno, si quieres que haga un ejercicio y que le busque un sentido, lo hago, pero cuando yo veo... Claro, a ver, yo no sé, ni me gusta ni me deja de gustar tampoco, ¿sabes? No sé, yo entiendo la pintura abstracta como un estudio de algo, pero claro, también es verdad que hay mucha gente con mucha cara también en el mundo del arte, ¿no? Y se sabe vender. Ahora mismo el arte es eso, es saberse vender. Saber estar en el sitio, ¿no? Porque también mi pintura es muy criticada, ¿no? Por el hecho de a lo mejor ser tan realista, es criticada porque dicen que para eso está la fotografía, ¿no? Ya, Los críticos del arte son así, ¿no? Y yo entiendo que un crítico del arte, pues su trabajo es o valorar una cosa o discriminar a otra, ¿no? Desde mi humilde opinión, sí, ¿no? No, es una pregunta intimista y quiero yo particularmente no soy aficionado a ese tipo de pintura, no me gusta. Yo, no sé. Yo entiendo que sí hay muy buenos pintores abstractos, pero porque hay un estudio detrás de todo eso, ¿no? No sé. Claro, es que pero el que llega y hace una raya y le pone un nombre a la obra y ya luego sabe venderlo, pues lo que sabes es vender la obra, pero en realidad no es arte. Sí, tienes un marketing muy bueno a la hora de vender un producto, estás quizás en una ciudad más cosmopolita o que en ese momento tiene esa órbita de que es fácil vender ese producto ahí por el montón de gente que confluyen y que se mueven diariamente, pero quizás la obra, cuando tú ves un cuadro de ese tipo, ¿no? Y quizás después ves una pintura barroca, una pintura de la escuela sevillana del 19 o no sé, claro. Son mundos totalmente diferentes, ¿no? Yo lo veo así, lo que pasa es que después es lo que he dicho antes, ¿no? Que el arte al final es el gusto de cada uno. Pero ¿no? tú piensas que todo es arte, porque hemos llegado a un momento en que... Yo no pienso que todo yo tampoco, sea arte. Pero hay momentos en que parece que la sociedad, todo lo que se hace puede llegar a ser arte y bueno, hay que mirarlo de un prisma Es que ese diferente. es el problema es lo que vamos creando la sociedad, ¿no? Si la sociedad ahora está de moda decir que, no sé, que 2 rayas en un lienzo en blanco es arte, pues va a ser arte. Porque luego van a llegar personas que o se lo creen o que les gusta eso y pues dice que sí que eso es arte y no lo otro. Ya también es cuestión de, no sé, de gusto al final. ¿Con qué pintura te quedas, Rocío? Así como más famosa. Por ejemplo. Sorolla me encanta. Sí, a mí también. Sorolla, Velázquez, Murillo, no sé. Es una pintura muy realista. Sí, no, yo siempre... Muy es verdad que si te fijas en la pintura de Sorolla y Velázquez, por ejemplo, son muy diferentes, ¿no? A lo mejor Velázquez sí es muy parecido a Murillo, pero con Sorolla es muy diferente. Sorolla son más trazos... Sí, o sea, si te acercas a la obra de Sorolla no ves nada. No es verdad, si coges es un verdad que no es una pintura nada. detallista, pero sí es una pintura que ves la figura, realista, claro. Los niños en la playa, ¿no? Ese famoso cuadro, ¿no? Estás viendo la imagen en sí. Ves pues, el cuadro de la vieja la vieja friendo huevos y esas manos arrugadas y ese perol, ¿no? Con el friendo y tal, y las cáscaras y los niños, pues eso es una auténtica maravilla. Esa pintura, Rocío, creo que ¿piensas que se está perdiendo, Rocío? Porque sí es verdad que es más complicada encontrarla hoy día. Sí, es más complicada, pero yo creo que por la moda. Sí, ¿no? Porque, vamos, por lo que yo he vivido dentro de la Facultad de Bellas Artes, hay mucha gente que entra ahí a hacerlo todo abstracto o todo, no sé, diferente. Hay muy poca gente que se dedica ahora a lo mejor al realismo, que las hay, y muy buenas, ¿no? Pero... Bueno, Rocío, nosotros antes de terminar, me gustaría que nos dieses unas pinceladas de qué podemos encontrar de Rocío Casado para ese
este final de año, para el 2016? ¿Qué proyecto te guardas en la manga? Aparte ya de, por supuesto, lo que nos has contado de esa escuela de pintura, que me va a parecer una idea, magnífica, y creo que en Sanlúcar, no sé, me quiero meter donde no me llaman, pero si hay algo muy poco, ¿no? Para el tema de una escuela de pintura. Sí hay algunas, lo que pasa es que tampoco tengo yo mucho conocimiento, ¿no? Y si son más a lo mejor de niños, no sé, pero sí que hay algunas. Pero... ¿Y para el 2016 qué nos puedes contar, Rocío, aparte de ese proyecto? Pues la verdad es que quiero dedicarme este año a la escultura. Quiero pintar, pero también quiero retomar la escultura. Sí, porque como todo, o sea, todo se olvida y luego cuesta más trabajo, ¿no? Entonces este año quiero dedicarme un poco. Y si pudiese, no sé, si no para el 2016, para el 2017 hacer una exposición de escultura, pues adelante. Pues bueno, si haces esa exposición de escultura, pues posiblemente, y me encantaría que volvieras a estar con nosotros aquí. Espero que te hayas sentido a gusto, que te hayas pasado un rato que para mí ha sido magnífico, hablando de ese arte que tienes, que es la escultura y la pintura y todos tus proyectos, y que muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Café de Levante. Gracias. Bueno, amigos, nosotros vamos a despedirnos como todas las semanas a esta hora, dándole las gracias por estar nuevamente ahí con nosotros y diciéndoles que para la semana que viene seguiremos con nuevos invitados, seguiremos con nuevos proyectos, con nuevas ideas y sacándole más lustre si cabe a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia de Sanlúcar y de la comarca. Nosotros les vamos a dejar con nuestro rincón literario de manos de Eduardo Domínguez Lobato, y yo solamente desearos buenas noches y que por supuesto seáis muy felices. No hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo: «Pues mía fe, señor licenciado, el que hizo esta fazaña fue mi amo, y no porque yo no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía, y que era pecado darles libertad, porque todos iban allí por grandísimos bellacos». «Majadero», dijo a esta sazón Don Quijote, «a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera, o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo le toca ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Yo topé un rosario y sarta de gente mohína y desdichada, e hice con ellos lo que mi religión me pide, y lo demás allá se avenga. Y a quien mal le ha parecido, salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona, digo que sabe poco de achaque de caballería, y que miente como un hideputa y mal nacido. Y esto le haré conocer con mi espada, donde más largamente se contiene. Y esto dijo afirmándose en los estribos y calándose el morrión, porque la bacía de barbero, que a su cuenta era el yelmo de Mambrino, llevaba colgada del arzón delantero hasta adobarla del mal tratamiento que la hicieron los galeotes. Dorotea, que era discreta y de gran donaire, como quien ya sabía el menguado humor de Don Quijote y que todos hacían burla d'él, sino Sancho Panza, no quiso ser para menos y viéndole tan enojado le dijo: «Señor caballero, miémbresele a la vuestra merced el don que me tiene prometido y que conforme a él no puede entremeterse en otra aventura, por urgente que sea. Sosiéguese vuestra merced el pecho, que si el señor licenciado supiera que por este invicto brazo habían sido librados los galeotes, él se diera 3 puntos en la boca y aun se mordiera 3 veces la lengua antes de haber dicho palabra
que en despecho de vuestra merced redundara. Eso juro yo bien, dijo el cura, y aún me hubiera quitado un bigote. Yo callaré, señora mía, dijo Don Quijote, y reprimiré la justa cólera que ya en mi pecho se había levantado. Iré quieto y pacífico hasta tanto que os cumpla el don prometido. Pero en pago de este buen deseo suplico me digáis, si no os hace de mal, cuál es la vuestra cuita, y cuántas y quiénes y cuáles son las personas de quien os tengo de dar debida, satisfecha y entera venganza. Algo de esta fabulosa historia del caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.